Vivía en un pueblo un hombre ya muy mayor, que llevaba alrededor de 3 años, sufriendo de una enfermedad que lo tenía postrado en cama, desgastándole la salud cada día un poco más. El viejo tenía 2 hijos. Santiago, el hijo mayor, quien desde hace muchísimo antes de que el hombre cayera enfermo, vivía en un pueblo aledaño donde tenía sus negocios y también a su familia. Y Cecilia, la hija menor. Esta, desde que su padre había enfermado, se la pasaba cuidándole en todo momento y muy abnegadamente. Lo atendía con cariño, dedicándole el 100% de su tiempo a los cuidados de su progenitor. Santiago, quien tenía muchos trabajos que atender, no estaba muy pendiente de la situación de su padre. Sin embargo, mes con mes enviaba a Cecilia un aporte económico con el que se compraban medicinas y se cubrían otros gastos. Y bueno, esta dinámica no presentaba mayores problemas, sobre todo porque, aunque el trabajo de Cecilia era el más agotador, esta lo realizaba con verdadera entrega y amor. Sin embargo, las cosas cambiarían cuando el viejo, ya muy enfermo, falleciera. Pues bien, se llegó el día en que la enfermedad de aquel hombre venció sus fuerzas debilitadas y éste murió, casi en brazos de Cecilia. La noticia se conoció en todo el pueblo y muchos sintieron la muerte de aquel fulano, pero nadie más que sus 2 hijos y sobre todo Cecilia. Después del funeral y el entierro, la vida de los 2 hermanos parecía destinada a volver a la normalidad. Sin embargo, todo cambió el día que recibieron una citación del abogado designado por el difunto para repartir su herencia. En esa reunión, les esperaba una sorpresa: la distribución de las posesiones del fallecido, que resultaron ser más numerosas de lo que imaginaban. Natalio, el marido de Cecilia, le dijo a esta antes de llegar a la oficina del abogado: «Oye, Chila, ¿no te da curiosidad saber cuánto te tocó a ti de las propiedades del suegro?». Ella respondió: «Pues, la verdad es que no es tanto así. Y es que, sea lo que sea que nos digan, yo voy a respetar la voluntad de mi padre. Además, yo entregué todo mi trabajo en estos últimos 3 años para él, de modo que no creo que eso le haya sido indiferente». Pero de lo que Cecilia no se daba cuenta era de las ilusiones que su marido se estaba haciendo en su mente con aquellas posibles propiedades que ella estaba a punto de recibir. Llegaron pues los esposos a la oficina del abogado Gutiérrez, al mismo tiempo que llegaba Santiago, un tanto descuidado y en sus ropas de trabajo. Y bien, entraron los 3 a la oficina después de un breve saludo, y ahí se dispusieron a escuchar lo que el licenciado les iba a decir. «Muy bien, señores, sin más rodeos, voy a pasar a darle lectura al testamento de su señor padre y lo que son sus últimos deseos de cómo quería repartir sus bienes en caso de que él falleciera, así como ya ha ocurrido». Cecilia, muy recatada, escuchaba las palabras del abogado, mientras su marido no podía evitar mostrarse un tanto ansioso. Santiago, en cambio, no mostraba ninguna emoción evidente y más bien parecía un tanto indiferente. Algunas propiedades, sobre todo las que están cerca de la ermita, se las dejó a la curia en un documento aparte que se les va a dar a conocer el señor cura en su momento. Comenzó diciendo el licenciado y luego continuó: «Pues bien, dicho esto, con el resto de propiedades, la distribución será de la siguiente manera. Los potreros, la hacienda y los terrenos en el Valle de San Ramón pasarán a nombre de mi hijo Santiago, así como también las cabezas de ganado, los vehículos y las máquinas de la hacienda. Todos esos inmuebles pasan a propiedad del señor Santiago Ávila. Y por último, la casa ubicada en el centro, con todo lo que está contenido en ella, pasará a nombre de mi hija Cecilia. Así quedarán repartidos los bienes
según el deseo del señor Rómulo Ávila, dijo el abogado. Santiago entonces se puso de pie y dijo sin inmutarse: ¿Eso es todo? El abogado respondió: Sí, señores, eso es todo. Al parecer, esas son todas las posesiones que su difunto padre tenía, y así como lo he dictado, él decidió distribuirlas. Natalio casi cae redondo de la impresión y exclamó luego con evidente indignación: ¿Cómo? O sea que, de todo lo que poseía el suegro, ¿nomás la casucha en el centro es para Cecilia? El abogado dijo: Correcto, eso y todo lo que la casa posee. Cecilia dijo entonces: Bueno, si esa fue la última voluntad de mi padre, yo lo acepto, Natalio. El marido calló por un momento, se mordió la lengua y simplemente dijo, bajando el tono de la voz: Es verdad, mujer. Si así lo decidió el suegro, no podemos protestar. Y Santiago dijo: Muy bien, yo tengo muchos negocios que atender. Dígame lo que tengo que firmar, licenciado, para poder irme de una vez. El abogado le indicó lo que debía firmar, y rápidamente Santiago abandonó el lugar, dándole una despedida un tanto insípida a su hermana Cecilia. Cuando salieron del despacho, Natalio le dijo a su mujer: ¿Pero qué clase de chiste apestoso ha sido eso que escuchamos allá adentro? A ti, que has dejado los últimos 3 años de tu vida en esa casa, que olía mal, que parecía un hospital, ¿te dejan tan solo eso? Casi como una burla para que recuerdes el resto de tu vida, que ahí te la pasaste como una sirvienta. ¿Qué le pasó a tu padre, pienso yo? Cecilia, con un gesto de hombros que demostraba una actitud sumisa, respondió: Pues, supongo que papá pensó que yo no podría administrar sus bienes así como Santiago, querido. Natalio se mordió los labios y dijo: Pues no me parece justo. Tu hermano se ha ido de aquí en una Chevrolet que apenas si cabe en la calzada de lo grande que es. En cambio, nosotros tenemos que irnos a pie. Es evidente que él no tiene las mismas necesidades que nosotros, Cecilia. ¿Acaso no lo ves, por el amor de Dios? Cecilia sabía que su marido tenía razón. Entonces, en un momento de reflexión, pensó en hablar con el abogado. Esto para preguntarle si no había manera de repartir la herencia de forma equitativa. Mas el letrado hombre fue claro ante aquella pregunta. No hay manera que eso pase, a menos a que su hermano quiera voluntariamente entregarle a usted parte de la herencia. Natalio sintió que se llenaba de una tremenda frustración, y tras escuchar las palabras del abogado, se dirigió a Cecilia y le dijo: No lo sé, Chila, pero algo se nos tiene que ocurrir para no quedar burlados de esta manera por tu hermano. Ya lo verás. Cecilia tenía muchos sentimientos encontrados, pero se guardaba sus palabras para no hacer molestar más a su averiento marido. Y bueno, así volvieron caminando a la casa en el centro del pueblo, que tal y como había dicho Natalio, parecía más bien un nosocomio, lleno de cajas de todo tipo de medicamentos por doquier. Esa noche, Natalio se fue a un bar y, conversando con un amigo suyo, le decía: Ya te digo, César, qué mala leche de lo de Chila. No le tocó nada de la pinche herencia del canijo viejo ese. Su amigo, luego de darle una fumada a su cigarro, le contestó: Mira, no porque el abogado ese haya dicho lo que les dijo, significa que no tienes la posibilidad de conseguir algo más. Te digo que no, carnal. Si ya lo dijo el licenciado que, ni muerto el cuñado, puede Cecilia recibir algo de lo que éste heredó. Aunque el hombre se muera, todo pasaría a manos de su única hija, Ruth, dijo Natalio. Mira,
dijo César entrecerrando los ojos. Déjame decirte que hay maneras un tanto poco ortodoxas y bueno, también un tanto oscuras, pero con las que segurito se puede conseguir lo que tú quieres. ¿De qué hablas?, preguntó Natalio, acercándose al amigo. Pues mira, en mi pueblo existen unas mujeres que se instalaron para una feria que hubo y que ya no se fueron más de ahí. Parece que vienen de un país del oriente, no lo sé muy bien, pero lo que sí sé es que a muchos ya los ha ayudado sacando los aprietos bien cañones. ¿Y tú crees que puede ayudarme a mí? Pues yo pienso que sí. Conozco a varios que la ley los anda buscando, y luego de acudir a esas mujeres, ahora las autoridades hasta los buenos días les dan. Tú haz la prueba, y quién quita y te resulte el trabajo. A Natalio le brillaron los ojos, y luego de eso, le pidió a César que lo llevara cuanto antes hasta donde aquellas mujeres que decían llamarse las 3 magas del oriente. Pues bien, Natalio dijo a Cecilia que tenía que hacer un viaje largo por motivos de trabajo, y así recorrió la enorme distancia que había hasta el pueblo natal de César, buscando a aquellas místicas mujeres. Y ya en el lugar, llegaron a la vivienda de las magas, que era en realidad una yurta como la de los nómadas de la Asia Oriental. Adentro, Natalio explicó a las mujeres su necesidad, y entonces la hermana mayor respondió: habrá que eliminar a todos los obstáculos que haya, y al final, las posesiones pasarán a tus manos. Solo tendrás que seguir una serie de instrucciones que te vamos a dar, y todo será como tú lo quieres. Luego, le entregaron un papel con las cosas que tenía que hacer en su orden cronológico, y seguidamente de haber recibido aquello, Natalio preguntó: ¿cuánto va a costarme esto? Una de las mujeres sonrió y dijo: ahí verás en las indicaciones que dice que has de engendrar un hijo, el cual tu mujer perderá al cumplir los 3 meses de gestación. Tú debes tomar a la criatura en una manta y traerlo aquí. Ese será el pago por el trabajo. Realmente, el pago que las magas pedían era algo más que macabro, pero Natalio traía en su mente todas las posesiones de las que podría llegar a ser acreedor. Así que tragando un sorbo de saliva, aceptó el trato con aquellas hechiceras, y a continuación de eso, se volvió a su casa junto con su amigo César. El tiempo pasó, y Natalio debía poner en marcha lo que decía la lista de indicaciones, y lo primero que debía hacer era proponerle matrimonio a Cecilia. La mujer, por supuesto que aceptó llena de algarabía la propuesta, y así, en cuestión de semanas, se encontraban preparando la boda. Cuando se llegó el día del casamiento, debía de completarse la siguiente tarea. Las magas habían dado a Natalio una bolsita llena de polvos. Estos polvos debían ser colocados en la comida de la víctima para surtir su efecto, de modo que, como Santiago era el principal invitado a la boda de su hermana, Natalio se encargó que la comida de su cuñado llevara muy disimuladamente los mencionados polvos misteriosos. Los novios se miraban felices, pero más Natalio que, sin decirle nada de lo que hacía a su ahora esposa, miraba cómo Santiago degustaba la comida que lo llevaría a su desgracia. Pues bien, el tiempo pasó, y ahora solo era cuestión de esperar los resultados. Primero, la hija de Santiago llamada Ruth y su esposa Lucrecia comenzaron a notar en aquel hombre un cambio brusco en su estado de ánimo. Todos los días decía sentirse cansado, y al cabo de unas semanas faltó por primera vez a su trabajo en el potrero. Aquel hombre fornido de casi 2 metros de altura nunca había tenido una fatiga, y de pronto se encontró con que un desgano le sobrevino de repente. Lucrecia y Ruth bromeaban con él,
y Ruth entonces le decía a su padre: «Ay, papá, me preocupa que ya se nos vaya a venir el día del juicio final, porque verte a ti descansar jamás en mis 19 años lo había hecho». Y todos se reían de esto, sin saber los tiempos que se avecinaban. Con los días, por más que Santiago hiciera el esfuerzo por ir al potrero, sentía molestias en su cuello que no lo dejaban estar tranquilo, y antes del mediodía regresaba a su casa para volver a tirarse en la cama. Entonces, al ver esto, Lucrecia un día consideró que tenía que consultar con un médico, y así, por primera vez en su vida, Santiago visitó un centro de salud. El galeno le recetó un tónico reconstruyente y algunas vitaminas, atribuyendo el mal al esfuerzo físico diario. Sin embargo, la situación se comenzaría a tornar preocupante cuando el fornido hombre comenzara a perder peso de forma extremadamente rápida, y al ver sus fuerzas debilitarse día con día, cada vez un poco más. Esto conllevaba otras visitas al médico, el cual hacía todos los exámenes que en aquella época se tenían al alcance, y los cuales, para su sorpresa, todos daban resultados normales, situación que terminaba desconcertando por completo al especialista. Días después, Ruth, sentada a la orilla de la cama, hablaba con su padre y le decía: «¿Cómo te sientes hoy, papá? ¿Te están ayudando las medicinas?». El hombre, con algo de esfuerzo, respondía: «Es inexplicable, hija. Siento como si 1000 agujas fueran a salir de mi cuerpo». Ruth entonces pasó sus manos sobre la espalda de su padre y se quedó desconcertada al sentir que verdaderamente algo puntiagudo sobresalía de su piel, como si fueran canutos. Y al mismo tiempo, también notaba con preocupación cómo su padre estaba perdiendo cabello, casi por completo. De pronto, Santiago tosió y dijo a su hija: «No entiendo qué me está pasando, Linda, pero en este momento siento un hambre voraz que me está matando. Si tan solo pudieras conseguirme algo de comer, algo así como un poco de carne cruda, yo te lo agradecería mucho». La muchacha levantó las cejas con la mirada desorbitada y, sin poder creer lo que su padre le pedía, de inmediato se levantó de la cama y se fue a comentarle a su madre lo que el hombre le había dicho. Lucrecia habló rápidamente con el doctor y éste le dijo: «Quizá la falta de nutrientes esté causando una anemia que ha orillado a su esposo a sentir esa necesidad. Le recomiendo que siga suministrando los tónicos y las vitaminas para ver cómo evoluciona». Definitivamente, las respuestas del médico no tranquilizaban a madre e hija, sobre todo porque con el pasar de los días, Santiago iba mostrando una especie de metamorfosis fuera de toda lógica. Pues ya no se trataba solo de su alarmante delgadez, sino que también su rostro parecía estarse desfigurando, al igual que su torso y sus extremidades. También, en la habitación donde se encontraba el supuesto enfermo, extrañamente se había formado un ambiente más que tétrico. Las lámparas no alumbraban lo suficiente por las noches, y durante el día, la luz diurna parecía ofender los ojos de Santiago. Esto hacía que las cortinas siempre estuvieran cerradas, convirtiendo el lugar en un escenario lúgubre y escalofriante. Pues bien, por todo esto que pasaba, Lucrecia había contratado a una enfermera para que cuidara de su esposo durante los momentos que ella y Ruth no pudieran hacerlo. Sin embargo, a los pocos días de haber llegado a la casa, la muchacha renunció al trabajo, manifestando lo siguiente: «Señora Lucrecia, no puedo seguir más en esta casa, pues los ruidos macabros que hace su esposo por las noches me llegan a helar la sangre. Y figúrese que cada vez que le doy sus alimentos,
Él me pide que le lleve animales muertos. No, eso ya no es normal. Ahora sobre su aspecto, jamás había visto algo parecido. Esas garras en sus manos y en sus pies no son algo natural. Créame que siento mucho miedo ya de estar en esta habitación. Por eso he decidido renunciar. Y si quiere no me pague nada. Pero yo me voy hoy mismo. Lucrecia se echó a llorar. No podía creer lo que pasaba en su casa. Y finalmente se dedicó a cuidar ella sola junto a Ruth del pobre Santiago. Pero al pasar los días, ellas mismas comenzaron a sentir miedo. Pues los brazos de Santiago se habían alargado y doblado de una forma anormal y grotesca, como los brazos de un murciélago. Su cuello se había encogido y su nariz se había alargado y endurecido, al igual que el pico de un ave de rapiña. Las dos mujeres no eran capaces de comprender lo que pasaba, pero estaban seguras que aquello era algo totalmente sobrenatural, pues Santiago evidentemente se estaba transformando en una especie de pájaro humanoide. Ruth hacía el intento por ponerle trapos con agua en la frente para calmarle las fiebres que le daban, y tenía que apartar la mirada cuando el ser aquel sacaba una larga y negra lengua y le decía: Dame un poco de carne cruda, por favor, hija mía. En ese momento, Ruth salía de la habitación llorando y gritando de pavor, mientras decía: No, Dios mío, esa cosa no es mi papá. ¿Qué rayos está pasando en esta casa? No lo puedo comprender. Al mismo tiempo que desde adentro de la habitación, se escuchaban sonoros graznidos como los que produce un sopilote. Lucrecia, desesperada, tomó la decisión de buscar al sacerdote del pueblo, convencida de que aquella situación sobrenatural requería la intervención divina. Así que una mañana se dirigió a Ruth con determinación, diciendo: Por favor, hija, vigila a tu padre, o mejor dicho, lo que está quedando de él. Yo iré a la parroquia por el señor cura, pues creo que es el único que puede ayudarnos ya con esta situación. Y así lo hizo. Lucrecia salió rápidamente hacia el templo, mientras Ruth salía al jardín para tender unas cobijas. Pero ¿saben? Al mirar hacia la habitación de su padre, la muchacha se dio cuenta que había muchas moscas reunidas ahí cerca de la ventana. Entonces, sintiendo un mal presentimiento, entró a la casa y se acercó a la habitación, intrigada por saber lo que pasaba. Cuando abrió la puerta del dormitorio, la escena que vieron sus ojos la dejó perpleja y muerta de horror. Su padre, quien ya poseía unas enormes alas negras y el resto del cuerpo emplumado como el de un sopilote, devoraba a su pequeño perro Sansón, desaparecido días atrás, y el cual parecía tener ya algunos días muerto, pues de su interior brotaban infinidad de larvas de gusanos. Ruth gritó aterrorizada y dijo: ¿Qué crees que estás haciendo, maldita criatura? El horripilante ser respondió con una voz más que espeluznante: Te pedí carne cruda y tú no me complaciste. Y seguidamente, el pajarroco negro voló sobre la chica y dándole picotazos sin piedad, le arrancó los ojos de cuajo. Ruth trató de defenderse, pero el negro carroñero picoteó arterias importantes de su cuello, terminando por apagar la voz de la joven. Al mucho rato, Lucrecia volvía frustrada de no haber encontrado al señor cura, y tras escuchar golpes en la habitación de Santiago, se acercó lentamente llamando a su hija. Sin embargo, no obtuvo respuesta alguna. Muy despacio entonces, abrió la puerta de la recámara con cuidado, y ahí presenció la más nauseabunda y macabra de las escenas.
Estaba ahí el sopilote que una vez había sido su esposo, terminando de devorar el cuerpo de Ruth, mientras emitía sonidos como salidos del mismo infierno. Lucrecia, sin pensarlo, tomó un arma que escondía en una gaveta y la descargó sin piedad sobre aquel ser infernal. La criatura cayó muerta al instante en el suelo, y Lucrecia, sin poder soportar aquella gran conmoción en su corazón, cayó también tumbada en el suelo, muerta de un infarto fulminante. Al día siguiente, llegó la noticia a casa de Cecilia sobre la atroz escena encontrada en la vivienda de su hermano, donde la policía había encontrado a la esposa y a la hija de este sin vida y al hombre desaparecido, de modo que la primera hipótesis apuntaba que el hechor de aquella brutal escena era el propio Santiago. Y Natalio, al darse cuenta de eso, dijo a Cecilia: «Ay, amor, ¿qué le habrá pasado al cuñado? Si la policía lo llega a encontrar, seguro lo meten para toda la vida en la cárcel». Cecilia, que tenía para ese entonces 3 meses de un embarazo, sintió que tantas noticias la aturdieron tanto que comenzó a tener una hemorragia. Entonces Natalio pensó sorprendido para sí mismo: «Es hora de la siguiente tarea, el pago que debo darle a las magas». Y fingiendo preocupación, se llevó a su esposa al hospital y, estando en el lugar, esperó paciente por los resultados. Cecilia fue atendida rápidamente, mientras en la sala de espera se quedó Natalio, y este, al ver pasar a una enfermera, le dijo de inmediato: «Señorita, dígame que van a salvar a mi hijo, y en caso de que no pudieran salvarlo, dígame que me lo van a entregar para poder darle cristiana sepultura». La enfermera respondió sorprendida: «Cálmese, señor. El doctor en turno sabrá qué hacer. Su hijo estará a salvo, ya lo verá». El desgraciado de Natalio se sentó en las bancas a esperar los resultados y se decía para sí mismo: «Todo salió como dijeron las magas. Cuando atrapen a Santiago, seguramente lo condenarán a muerte. Y entonces todo lo que heredó pasará a nombre de Cecilia. Y como yo soy su legítimo esposo, también pasará mi nombre. Ahora solo tengo que pensar cómo llevar el pago sin que Cecilia se entere, y todo estará hecho». Así, entre nerviosismo e incertidumbre, para Natalio pasaron las horas, y ya entrada la noche, un médico se acercó a él y le dijo: «Todo está bien, muchacho. La criatura está fuera de peligro». El gesto de desconcierto en Natalio confundió al médico. Sin embargo, este lo dejó ahí para tener que atender otras urgencias. El largo pasillo del hospital estaba solitario. Entonces Natalio caminó para preguntar en qué habitación estaba Cecilia. Sin embargo, en el mostrador de las enfermeras, extrañamente tampoco habían personas. De pronto, las luces del pasillo comenzaron a parpadear, y al fondo de este se escuchaba el graznido de un ave que se acercaba poco a poco. Extrañado, Natalio comenzó a caminar por el pasillo, mirando por las habitaciones, hasta que en una de ellas vio que reposaba Cecilia. Tomándose el atrevimiento, entró en la sala semiiluminada donde Cecilia dormía. Entonces, viendo ahí recuperada a su mujer, el hombre se dijo en voz baja: «¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué ofrenda le llevaré a las magas?». A continuación, una voz rasposa y seca respondió detrás de él: «Ofréndales tu alma». Natalio se dio la vuelta y entre la oscuridad vio a un ser horrendo, mitad hombre
mitad pájaro, el cual abría el pico y dejaba colgar una larga y negra lengua. La horripilante criatura se iba acercando hacia Natalio, mientras éste exclamaba horrorizado: ¿Qué diablos eres tú? ¿Qué buscas aquí? Y el animal respondió: Yo soy lo que tú creaste. Y he venido aquí porque tengo un hambre voraz por comer carroña. Pero contigo, no me importa que no estés muerto. De todos modos, voy a comerte. Y abriendo sus enormes ojos, se lanzó sobre él, desgarrando con su afilado pico cada músculo de su cuerpo. En instantes, los gritos de Natalio se fueron apagando, hasta que aquella criatura infernal terminó por devorarlo completamente. Instantes después, la anestesia se le fue pasando a Cecilia, y ésta se despertó adormilada, sin saber dónde estaba. De inmediato vio al negro sopilote parado cerca de la cama, y se dijo confundida: ¿Dónde estoy, Dios mío? ¿Qué me ha pasado? Y el ave fantasma exclamó: No tengas miedo, hermana. Soy tu hermano Santiago. Quiero decirte que ya estoy muerto, pero por un maleficio que me echó tu marido, morí transformado en esta horrible criatura. Y ahora no puedo descansar en paz hasta que cumpla una pena en este mundo por muchos años, como un sopilote fantasma. Cecilia, creyendo que soñaba, pero reconociendo la voz de su hermano, dijo: No lo entiendo. ¿Cómo te pasó eso? ¿Y qué pasó en realidad con tu familia? El pajarraco dijo: Yo tuve parte de la culpa, hermana. Desde un principio debí compartir contigo la mitad de mi herencia. Tú cuidaste a nuestro padre. Tú merecías más que yo. Pero ahora es demasiado tarde para mí. Solo te ruego que me des tu perdón por haber sido tan egoísta contigo. Cecilia respondió con lágrimas en los ojos: No sé si esto es un sueño, pero donde quiera que estés, hermano, yo te perdono y te juro que nunca pensé mal de ti, a pesar de las cosas que pasaron. El ave fantasma de pronto comenzó a desaparecer y dijo mientras apagaba su voz: Te quiero mucho, hermanita. Espero un día volver a verte en la eternidad. Pues bien, luego de aquello, no se supo del paradero de Natalio, y tal como él un día lo había querido, todo lo que Santiago heredó pasó al poder de Cecilia. Sin embargo, ésta decidió darle todo eso al sacerdote, así como en un principio rezaba el testamento de su padre. Cecilia finalmente tuvo a su bebé, la cual desde que nació, ella decidió cuidar sola. Y algunos meses después, descubrió con sorpresa un cuarto subterráneo en la casa de su padre, donde el hombre guardaba una enorme fortuna en oro. Allí, ella comprendió que su padre sí había repartido la herencia a partes iguales, pero por la ambición de su desaparecido marido, su pobre hermano había recibido un castigo no merecido. Pues bien, Cecilia, por las noches, le contaba a su hija sobre Santiago y de cómo extrañaba verlo, aunque sea de forma esporádica, como él solía visitarla. Era entonces cuando un sopilote negro llegaba a posarse en las ramas de un árbol cercano, y Cecilia, en vez de sentir miedo o repudio al ver al animal, sentía mucha paz, como si algo le dijera en su interior que aquella ave tan despreciada por el ser humano se encontraba el alma de su hermano. Pues bueno, amigos, esa ha sido toda la historia de este día. Y si algo podemos aprender de aquí, es que la ambición a lo material
nos puede llevar a perder lo más importante que tenemos, que es nuestra parte espiritual. Pues bueno, comunidad, si este relato te gustó, te invito a que te suscribas, le des like y lo compartas con tus seres queridos o con tus amigos para que pues esta comunidad siga creciendo y sigamos trayendo más relatos como este. Sin más, te agradezco mucho por estar aquí. Que tengan un bonito día y cuídense mucho.